va? Bien, un gusto. Bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por la movilidad jubilatoria, ¿no? Y el anuncio para el próximo mes. Sí, bueno, hagamos un poquito de historia. Recuerden que en diciembre del año pasado, en el Congreso de la Nación, se votó la nueva fórmula de movilidad, dejando atrás la fórmula de movilidad que se había sancionado en el gobierno de Macri de 2017 y que de nuestra perspectiva era una fórmula mala, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque cuando se aplicó, que fueron solamente 2 años, la caída de la jubilación real había sido de 19,5%. En diciembre se sancionó esta nueva fórmula de movilidad que recupera la filosofía de la fórmula del 2008 con una sola variante, que en vez de ser 2 aumentos por año, es decir, aumentos semestrales, vamos a tener 4 aumentos por año, es decir, aumentos trimestrales. El primer aumento fue de 8,07% en marzo, ahora en junio se viene el segundo aumento que fue del 12,12%, un muy buen aumento, y eso nos da que con los 2 aumentos vamos a tener un aumento en el primer semestre de las jubilaciones, las pensiones. Esto también impacta en casi 18 millones de personas, porque también es asignaciones, exactamente. Nos va a dar un aumento del 21,2%. El dato también interesante es comparar qué hubiera pasado con la fórmula de Macri si se hubiera seguido con esa misma fórmula. El aumento semestral, en vez de ser de 21,2%, hubiera sido de 18,3%, con lo cual esto ratifica lo que nosotros decíamos en el Congreso, que esta es una mejor fórmula para nuestros jubilados y pensionados que la fórmula que se viene aplicando desde el 2017 hasta 2019. Santiago, y con la proyección de lo que puede llegar a pasar con el resto del año, sabiendo que hay una presión inflacionaria alta, estiman que esta fórmula también va a ser más beneficiosa que la anterior, inclusive en el promedio al fin del 2021? Sí, exactamente. Nosotros decimos que cuando en diciembre se dé el último aumento, porque ahora tenemos 2 aumentos más, claro, septiembre y diciembre, estamos seguros que esta fórmula le gana a la inflación por una sencilla razón. Los 2 componentes de la fórmula son salarios, que lo medimos a través del RIPTE o el índice de salario según el que dé más alto, y el otro 50% es recaudación tributaria de ANSES. Los 2 componentes están aumentando más que la inflación, ya sobre todo la recaudación tributaria, pero también los salarios se están recuperando al lado de la inflación, con lo cual nosotros sabemos que si los 2 componentes aumentan más que la inflación, obviamente la fórmula va a terminar dando más alto que la inflación. Es más, este segundo trimestre, que el aumento es 12,12%, si ustedes lo comparan con lo proyectado por el REM, que son lo que mide el Banco Central como proyección de inflación para el segundo trimestre, nos da una inflación del 10,5% en comparación al 12,12% que va a ser el aumento en junio, con lo cual ya en el segundo trimestre la fórmula ya está dando más alto que la inflación, y esto estamos seguros que se va a replicar en los otros 2 aumentos, con lo cual a fin de año el 100% de los jubilados también le van a terminar ganando a la inflación. A esto súmenle que nosotros también en abril y mayo le dimos 2 bonos de 1.500 pesos, sobre todo... Justamente por ese puntito que faltó en el primer trimestre. para los jubilados de la mínima hasta mínima y media, que son 5 millones de jubilados y pensionados, con lo cual también tuvieron la suma de 2 bonos de 1.500 pesos, que eso suma obviamente al haber jubilatorio a la hora de compararlo con lo que pasa con la inflación. Santiago, y en ese sentido, en este segundo tramo, ¿hará falta otro bono? Digo, ¿podría haber un nuevo bono de esto de 1.500 pesos? Bueno, nosotros creemos que no, porque si las proyecciones del REM son de 10,5%, le estaríamos ganando ya a la inflación solamente con el aumento que nos da el aumento de la movilidad. Pero obviamente eso es siempre se discute, claro, se debate al interior del gobierno y sobre todo en el gabinete económico. Pero digo, nosotros estamos muy contentos con el aumento que se logró, porque le ganamos no solo a la fórmula de Macri, sino también que le estamos ganando a la inflación del segundo trimestre, que es la que proyecta el Banco Central con el REM. Santiago, sabemos que desde el ANSES, Fernanda Raberta anunció junto al presidente distintos programas y aumentos en los programas, tarjeta alimentar. En este contexto, sabiendo que hay una segunda ola que se esperan en horas nada más, nuevas restricciones, distintos sectores nuevamente afectados, ¿se está evaluando un nuevo IFE de alguna manera, o se está evaluando algún otro programa para recomponer la situación económica de los más afectados? Hay 2 cosas. Uno, cuando el presidente anunció las nuevas restricciones, sobre todo para el AMBA, de cuidado de la salud, ahí ya dimos 15.000 pesos, sobre todo a los titulares de la asignación universal por hijo, pero también monotributistas A y B que tengan asignaciones familiares. Eso llegó en el AMBA casi a 1 millón de familias.
casi 1 millón de familias, un refuerzo de 15.000 pesos. Y ahora también el presidente anunció, antes de irse a la gira por Europa, un refuerzo, un complemento de la tarjeta alimentar, tanto aumentando el monto, pero también duplicándolo casi en Claro, lo en que lo cantidad de recibe. personas afectadas. Claro, bueno, ellas son dos políticas obviamente muy importantes que vienen a amortiguar los efectos que genera obviamente la pandemia en general. Pero digo, si hay que ver cuáles son los anuncios y a partir de ahí, obviamente, de vuelta, es el conjunto del gabinete, sobre todo el gabinete económico, junto con el presidente, los que van a determinar cuáles son las posibles políticas para seguir atendiendo las necesidades de los más vulnerables. Sí, filosóficamente, esto es lo que compartimos todo el gobierno, es que hay que atender ante esta situación a los sectores más vulnerables, y eso lo hicimos el año pasado y lo seguimos haciendo este año, repito, con los 15.000 pesos que ya se dio en el AMBA y con las políticas de complemento de la tarjeta alimentar, tanto subiendo el monto como casi duplicando a los que le está llegando. Claro, políticas que en este contexto, Santiago, las que lleva adelante el ANSES, son fundamentales, digamos. La seguridad social y la cobertura que se hace sobre los sectores más vulnerables resultan como siempre son importantes, pero en este contexto que estamos atravesando, más importantes que nunca. Sí, efectivamente, y además, digo, el conjunto de políticas. Y claro. Obviamente, después las definiciones de las políticas, la mayoría se terminan bajando por ANSES, por la capilaridad que tiene ANSES, por la base de datos. Cantidad de datos. Exactamente, sí, digo, sí. Entonces es un organismo en ese sentido que muchas de las políticas que capaz que se definieron en otros ministerios, como ATP, se terminan bajando y pagando por ANSES. Pero digo, sí, el organismo nuestro es central, por eso también desde mayo del año pasado lo declararon actividad esencial, tenemos abiertas todas las oficinas ciudades de nuestro país, que llegan casi a 400, por eso también agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de ANSES, porque la verdad que le pusieron el cuerpo, el hombro a esta situación con mucho compromiso, están yendo a atender a las oficinas porque saben la importancia que tiene ANSES para nuestros ciudadanos en general y para poder obviamente bajar todas las definiciones de políticas públicas del gobierno y amortiguar estos efectos que genera en términos económicos y sociales la pandemia. Sí, y en ese sentido me parece importante resaltarlo porque hay otro tipo de políticas, no sé, pienso, becas Progresar, potenciar trabajo, que son de otros ministerios y que las llevan adelante otros ministerios, tal vez incluso presupuestariamente, pero que sin embargo en articulación y complementariamente con lo que ocurre dentro del ANSES y esta cantidad de programas que estabas señalando, van generando, como vos decís, una capilaridad en el tejido social que en este momento me parece súper importante, sí. Y la gente lo está esperando además, ¿no? Exacto, sobre todo Progresar, también decir que tienen tiempo hasta el viernes 21, que nosotros extendimos los plazos del Progresar, sí, para que se puedan inscribir. Estamos también volviendo a jerarquizar ese programa que es central, con lo cual también anunciarlo que tienen tiempo hasta el 21, anótense, porque también las becas para completar el Progresar, estudio. Sí, que son también muy importantes en este contexto, así que también tienen tiempo, sí, hasta el 21, hasta el viernes, para poder inscribirse. Digo, y el conjunto de políticas. Yo también quiero decir, no solo el aumento de los ingresos directos que tienen que ver sobre todo con los jubilados y pensionados, sino el conjunto de políticas que está aumentando lo que se llama la jubilación indirecta. Digo, quiero una de las más claves, 170 medicamentos gratis que se había sacado en el otro gobierno, que PAMI calcula que en promedio un jubilado se ahorra 3.600 pesos por mes en promedio por los medicamentos gratis. Digo, la importancia que tiene, antes tenía que usar su jubilación para comprar los medicamentos y ahora no. La otra, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos que se hizo, digo, electricidad, gas, cuando nos caracterizábamos en el otro gobierno de tarifazo permanente. Nosotros sabemos que gran parte de la jubilación se gastan en medicamentos y servicios públicos. Y en comida y listo. Y en comida, bueno, son los 3 rubros más importantes y en eso el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para aumentar lo que se llama el ingreso indirecto más allá de los aumentos de los ingresos directos que estamos dando. Santiago, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, un gusto, un placer. Por favor, gracias por estar. Políticas públicas que necesitan una visibilidad que permita llegar y que te enteres de que esto está en funcionamiento. Así que de eso también se trata un poco, poder conversar con la gente del ANSES. Son las 6 de la tarde, actualizamos los títulos. Coronavirus, alerta por crecimiento vertiginoso de los casos. Confirmaron 35.884 nuevos contagios y 435 nuevas muertes en las últimas 24 horas.